Quisiera agradecer al Congreso Internacional COSIDES la oportunidad de presentar esta ponencia, El cuerpo presente, la autoficción dramática, como competencia de las artes vivas en el teatro hispano del siglo XXI. El presente estudio aborda el cuerpo autorial como un acontecimiento poético en la autoficción dramática del teatro hispano del cambio de siglo. Momento en que el cuerpo autoral se revela como herramienta retórica expresiva del cuerpo escénico al cuerpo escrito del texto dramático. Salto epistemológico singular desde el punto de vista hermenéutico, teniendo en cuenta que la dramaturgia, en sentido aristotélico, eximía al autor de toda presencia escénica, como aporía o vacío esencial de la ficción dramática, su textualidad y discurso. El autor como figura donada que no podía decir yo, nos hubiera comentado José Luis García Barrientos, desaparecía en el universo creado. Con el título de esta propuesta yo quiero ahondar en la contradictoria pero contradiscursiva presencia del cuerpo del autor en escena, o bien la proyección de su material biográfico significante, peculiarmente, como digo, en el teatro del cambio del siglo XX a XXI en español, un momento en el escenario hispánico que presenta un interés particular para la autoficción y que contribuye así al debate postdramático del primer cuarto de siglo. Producción esta en el contexto europeo, estudiada ya por Gabriel López Antuñano. El dramaturgo entra a escena como cuerpo discursivo y cuerpo de cultura, estimulado y al tiempo retado por la competencia de lo que Rolf Albert Halden llamó meritoriamente artes vivas. Se instala en la indagación de la corporalidad y la copresencia en varias modalidades actanciales y a veces sincrónicas. Sujeto biográfico autorial como fuerza centrípeta del discurso, el habla escénica como reflexión del aparato de la representación o la historia de vida en el drama de la vida en forma de documento o monumento Foucaultianos. El objeto de esta ponencia es realizar un análisis teórico de este fenómeno y destacar el proyecto de la puesta en escena de los autores en 4 figuras teatrales que representan una instancia particular de la autoficción dramática en el significado de su cuerpo presente. Quisiera poder conceptualizar algunos motivos y formas que asume la autoficción dramática como a modo de poética abstracta en 4 dramaturgos fundacionales de esta práctica como espacio autopoético. Desde el magisterio del chileno Marco Antonio de la Parra y su plástica poética del sueño, a la imagen-pensamiento de Juan Mayorga, la bioescatología de Angélica Lidl y el polimorfismo lúdico de Sergio Blanco. Hay un uso orgánico de la memoria también en José Ramón Fernández, en Borja Ortiz de Gondra, en Lola Blasco y María Velasco, que son aportaciones fundamentales a la autoficción dramática como significante, pero que no son el foco esencial de mi propuesta. Marco Antonio de la Parra, Juan Mayorga, Angélica Lidl y Sergio Blanco son autores que mantienen una relación de formación, mentoría y conversación profesional. Fruto del magisterio de la Parra en el denominado Taller de Londres en los años 90, Mayorga y Lidl publican su primera obra prolongada por el maestro. De la Parra es a su vez el maestro buscado por Blanco para el posfacio que acompaña a la publicación de su ópera prima. Completando esta parábola, en el mismo año, 2025 en Madrid, Mayorga sube a escena en la Gran Cacería del Teatro del Barrio y de la Parra, con Mr. Shakespeare, realiza un unipersonal en el Teatro de la Abadía bajo la dirección artística de Juan Mayorga. Este cuarteto comparte, por tanto, una línea de filiación discursiva en la autorrepresentación de su autoría en escena, incorporados a la actuación o en otros cuerpos actorales dirigidos por ellos, como estrategias de ficcionalización del yo, ironizando sobre la propia identidad desde una dimensión política y social del dramaturgismo que construye un espacio autopoético, como objetivo específico de estas prácticas autoficcionales, pues es intencionalmente un proyecto de escritura. El cuerpo presente busca el cuerpo escrito. Jérôme Meissot proporciona a este estudio el concepto de postura, como el entre histórico y lingüístico, conducta y discurso de inscripción de un creador en el sistema, anclaje desde el que despliega como hecho discursivo sus efectos de comunicación. Conceptos que, sumados al de ethos y corporalidad de Dominique Meynot y Ruth Amosi, se reúnen en el espacio imaginario definido por Juan Zapata. Y cito: ¿cómo se pasa de la imagen que el escritor despliega en un texto, ethos, y que será confrontada con un público, imagen de autor, al proyecto autorial? Desde estos presupuestos teóricos
José Luis Díaz distingue al escritor imaginario, a las realizaciones discursivas alegóricas o los diversos llamarse escritor y las puestas en acto efectivo del lenguaje literario, donde se establecen mediaciones, para nosotros ahora hilos conductores de una hermenéutica del espectador en esta línea de investigación. El papel público de los creadores influye de esta manera de modo determinante en la recepción y expectación que hacemos de esos textos y las correspondencias que somos capaces de establecer entre la persona y su proyección ficcional, la interacción entre receptor o espectador y creador en un nivel que trasciende lo textual, pero que sin duda se proyecta en lo textual también de forma decisiva, motiva poéticas y estéticas, y la teatralidad que nos ocupa provoca un retorno innovador, fundamental en el texto dramático, desde los mensajes del cuerpo. Señalaremos con Ana Casas que ha habido un tardío interés crítico por la autoficción dramática en el ámbito teatral hispano, pero destacan excepcionalmente los trabajos de Beatriz Trastoy, José Luis García Barrientos, el ensayo de Vera Toro y el de Sergio Blanco sobre la ingeniería del yo, cuyo decálogo es un paratexto básico para la práctica autoficcional dramática. Bien, asumiendo entonces las preguntas de ¿por qué aparece el autor en escena? ¿Para qué se autoficcionaliza, siendo el cuerpo exento por antonomasia del discurso dramático? Podríamos empezar a contestar desde un punto de vista fenomenológico este interés de lo que Kristeva, haciendo la honor, llamaría revuelta autorial, porque el autor, al entrar en escena, se individualiza en el acontecimiento, entendiendo que su juego especular es un incidente desencadenante en la determinación de identidad, pues representando en sí mismo esta apropiación del lenguaje ante el vacío de toda identidad, reaccionamos al retrato hostil de la herencia posmoderna en ese sentido. El argumento más directo que encuentro a la reflexión autorial para esta nueva dramaturgia parte, una vez más, de la aportación dramatológica de José Luis García Barrientos. La inmediatez del teatro, en tanto que modo de representación que se opone al modo de la narración que es mediado, y su fundamento convencional, que incluye el desdoblamiento de los elementos teatrales sobre el eje realidad-ficción, es decir, el actor se desdobla en personaje, igualmente hay un desdoblamiento del espacio, el tiempo y el público. Esto produce las llamadas paradojas de la autoficción dramática. La particular naturaleza del teatro dificulta el discurso autobiográfico, pero sin embargo sí argumenta el discurso autoficcional, la existencia de un autor colectivo junto con la presencia del cuerpo del autor-actor como signo escénico, fingido, ficcional, hace que lo autobiográfico se traduzca consecuentemente hacia la ficción. Lo interesante de esta tesis de Barrientos es que el teatro autoficcional daría respuesta a la aporía del teatro autobiográfico. Él lo analiza en el caso de Duarte o de Sergio Blanco. Recogemos entonces la existencia de lo factual y lo ficcional en su propuesta y añadimos el de autoficción performática de Tosi, por el que podríamos proponer un concepto de cuerpo-documento, emergencia del escenario de lo real y que es rúbrica del acontecimiento autorial como cuerpo presente en escena. Si escribir es entrar en escena, literal frase célebre de Meissot para perfilar la noción de postura, que semantiza a la persona como máscara teatral, la autoficción dramática daría un giro performativo literal al proyecto autorial. El autor en escena es una fisura en el sistema de presentación inaudita de la persona, actante teatral que lleva su máscara social o proyecto autorial al encuentro de alteridad con el espectador. Se produce entonces en escena un espacio autobiográfico en definición de Lejeune, contacto de lo extratextual y el texto, donde la presencia autorial es creadora, productora de una operación discursiva mayor, de otros textos otros, cuya asunción le sobrepasa y que dan también al espectador su signo de realidad corporal. La autopoiesis es el encuentro presente con la figura imaginada del autor en su puesta en discurso como reconocimiento interactivo. Se fusionan la imagen externa y la imagen de sí en la función autor en una novedosa instancia dramática. Se engendra en escena ese armazón entre cuerpo y corpus autorial. El verdadero cuerpo del artista investigador, término propio de Dubati, materializa
la idiosincrasia creativa que le convierte en autor. Encarnación demiúrgica que en sí es una autocreación dramática, la simultaneidad en la representación de tres instancias que con Meissot distinguiríamos como la persona o ser civil, el escritor, la función autor en el campo literario, y el escritor, el enunciador del texto, protagonista del acontecimiento. Meissot señala la posibilidad de invadir la postura con un efecto retorno, cuando la postura discursiva adoptada en principio como literaria dicta su conducta pública en el comportamiento social. Una dialéctica entre teatralidad y performatividad, ritual de pasaje entre representación, presentación, y cito así, evidentemente, a José Antonio Sánchez. La teatralidad es el territorio de la máscara, la performatividad lo es del enmascaramiento, del tránsito constante de la sinceridad a la máscara y de la máscara a la sinceridad. En la interpretación del enunciado reside un ethos performativo, retomando a Meynaux, y, le cito, algo que es propio del orden de la experiencia sensible se juega en la comunicación verbal. Las ideas suscitan la adhesión a partir de una manera de decir, que es también una manera de ser del cuerpo sensible de estos autores. En los autores propuestos cristaliza como cartografía política y su desestabilización estética y lúdica en el cuerpo estético en la dramaturgia. La condición de médico, psiquiatra y diplomático es un portavoz a la defensa epitextual de la controvertida Carta abierta a Pinochet de Marco Antonio de la Parra. Al igual que Juan Mayorga genera una red de academicismo y pensamiento crítico en su entorno antes de tomar la palabra en un escenario de loft o sala alternativa del mercado teatral madrileño. Angélica Lidl ha de pasar por un complejo exilio creador europeo y mexicano y parapetar en el reconocimiento de la crítica francófona su postura. En el caso de la Parra, Lidl y Sergio Blanco, la presencia autorial supone una trayectoria poética de bioescatología, además. Es la figura autorial como inteligencia con un retorno ético y político que une creación y consumación, atravesando para tal transformación distintas concepciones de la experiencia límite del lenguaje escénico. Corporalidades, por tanto, como inteligencias activas, en el sentido que les da Richard Segner, es decir, fenómenos epistemológicos, políticos, estéticos de su textualidad. En Angélica Lidl, el caso quizás más conocido, como caso extremo, alcanzará la disolución de objeto y sujeto, un yo quebrado en la voluntad de autorrepresentarse, para sobrevivir al tabú y el patrón cultural de expresión finita y degradada. Podemos concluir entonces que desde la estética de lo performativo de Fischer-Lichte, el autor entra en escena, paradójicamente en un gesto liminar de su escritura, para evitar las teatralidades expandidas que nos anuncia José Antonio Sánchez como emancipación del acontecimiento escénico contemporáneo en las artes vivas, que promulgaron su desfiguración. Muchas gracias por su atención.